Vamos a hallar en este video la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto indicado 0,2. Hemos dado en este caso, en el número 6, que es el último de los videos, ya hemos visto 5 videos anteriores con 5 tipos de funciones diferentes, y en este entonces vamos a ver ya como último la función logarítmica. En este caso hemos planteado el n en base Euler, de 2x más 1 más 2. Una función logarítmica. Queremos hallar, repito, la ecuación de su recta tangente en el punto indicado 0,2. Y recordamos lo siguiente primeramente. Para poder hallar la ecuación de una recta tangente a una función dada, lo primero que se debe verificar es si el punto pertenece a la función. Si el punto no pertenece o no satisface la ecuación de esa función, sencillamente hemos terminado el proceso. No se puede hallar la ecuación de una recta tangente en un punto, una curva, si el punto no pertenece a la función. Por lo tanto, vamos a comenzar, repito, verificando que el punto es un punto de la función para poder continuar entonces y hallar la ecuación de la recta tangente en ese punto de contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente el punto de referencia al cual queremos determinar la ecuación de la recta tangente debe satisfacer la ecuación de la recta, en este caso la función. Por lo tanto, vamos a sustituir como número 1, sustituir, o sea, vamos a verificar si el punto, en este caso, el punto P, pertenece a esta función h. Vamos a sustituir el punto en la función. Nos quedaría por aquí ln de x, que vale 0, multiplicado por 2, más 1, o sea, 2 por 0 más 1, más el 2 que está exterior. Esta es la función h evaluada en el valor de x igual a 0. Repito, ln de 2 por 0 más 1 más el 2 exterior. Y nos quedaría por aquí ln, 2 por 0 es 0, más 1 me daría 1, más el 2. Y recordamos que el logaritmo de 1 es 0, más 2 es igual a 2. Por lo tanto, hemos verificado que la función evaluada en la x0 vale imagen 2, que es precisamente la y. Por lo tanto, nos diría el valor de la x sub 0 del punto de contacto y el y sub 0 del punto de contacto, o sea, la abscisa y la ordenada del punto de contacto de esta curva con respecto a la ecuación de la recta tangente a la cual queremos hallar. Por lo tanto, verificamos P pertenece a la gráfica de la función h. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hallar la ecuación de la recta tangente. Es una recta, por lo tanto, la ecuación es y menos y sub 0 igual a su pendiente por x menos x sub 0. Donde para escribir la ecuación de esta recta, conocido la forma punto pendiente, necesito el punto y la pendiente. El punto lo tengo, que es x sub 0 y y sub 0, que es el punto de contacto. Necesito calcular el valor de la pendiente de esta recta tangente. Y entonces recordamos, la pendiente de la recta tangente a una función en un punto no es más que su primera derivada evaluada en la abscisa del punto. O sea, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado es la primera derivada de esa función evaluada precisamente en el valor de la abscisa del punto de contacto, que es x sub 0. Por lo tanto, lo que debemos hallar entonces es la derivada de esa función. ¿Cómo derivo una función logarítmica? La derivada de esta función sería 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, más, en este caso, la derivada de 2. Repetimos, derivada de una función logarítmica es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y nos quedaría por aquí entonces 1 sobre 2 por x más 1 por derivada de 2x, me daría 2 más derivada de 2, que es una constante, recuerden que es 0. Y nos quedaría 2 por 1, 2 sobre
2x más 1. Esta es la derivada de la función. Recordamos, ¿quién es la pendiente? La pendiente es esta derivada evaluada en el valor de la abscisa, que sería, en este caso, de la x del punto de contacto, que sería 0. Me quedaría 2 por 2 por 0 más 1. 2 por 0 es 0 y 2 entre 1 me daría 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en el punto de contacto 0,2 y esto nos da 2. Ya tengo la pendiente y tengo el punto de contacto. Por lo tanto, ya estoy en condiciones de escribir la ecuación de la recta tangente. Sustituimos y menos y sub 0 es la ordenada del punto P, sería 2 igual a la pendiente de la recta tangente. Acaba de calcular que es la derivada evaluada en la abscisa 0, la x del punto de contacto. 2, que es el valor que nos dio, por x menos x sub 0, que es la abscisa del punto de contacto, que sería 0. Hemos sustituido el punto de contacto, que es 0,2, y el valor de la pendiente que buscamos mediante el proceso de la primera derivada de la función evaluada en el punto de contacto. Y lo que nos queda sería efectuar las operaciones indicadas. Y menos 2 igual 2 por x 2x, 2 por 0 es 0. Vamos a escribirla en forma general, vamos a igualar a 0, pasamos el 2x a la izquierda, como signo contrario, y dejamos a la izquierda el y menos 2. Como la x quedó con coeficiente negativo, vamos a multiplicar la ecuación por menos 1, o sea, hacer un cambio de signo en toda la ecuación. Menos 1 por menos 2x, nos quedaría 2x, menos 1 por y, me quedaría menos y menos 1 por menos 2, me quedaría más 2, igual a 0. Esta es la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto de contacto indicado 0,2. Y para finalizar, vamos a verificar lo siguiente. Recordemos que al principio del ejercicio dijimos que para poder hablar de la recta tangente a una curva en un punto de contacto, el punto debe pertenecer a la función. ¿Qué fue lo que hicimos? Sustituir el punto de la función y verificar que nos dio en este caso el valor de la y, que el valor es 2. O sea, el punto 0,2 satisface la ecuación de la función. Buscamos la derivada, sustituimos y hallamos la ecuación de la recta tangente. Pero si ese punto P, 0,2, es el punto de intersección entre la ecuación de la curva de la función y la recta tangente, este punto debe pertenecer tanto a la función como a la recta tangente. Pues ya verificamos que es un punto de la función, de la curva. Vamos a verificar, para estar satisfechos, que el punto también satisface la ecuación de la recta tangente, o sea, él también pertenece a la recta tangente. X vale 0 y Y vale 2. Vendríamos aquí, 2, X vale 0 por 0, menos Y vale 2, más 2, debe ser igual a 0. 2 por 0 es 0, y 2 menos 2, 0, igual a 0. ¿Qué hemos verificado? Que el punto P también pertenece a la recta tangente de esta función.